porque desde el sector agropecuario, enseguida esto les trae recuerdos de la Junta Nacional de Granos, ¿no? Del gobierno interviniendo en la comercialización de granos y derivados. Claro, así que vamos a ver cómo lo plantean. Claro, si es que efectivamente tomara el control de alguna manera de una empresa de este tamaño, ¿no? Claro, bueno, exactamente. Eso es uno de los temas que se comentan que podría tener que ver el anuncio del presidente de acá a unos minutos. Bueno, anuncio que un será anuncio acompañado con preguntas, supuestamente. Claro. Así que bueno, vamos a ver, seguramente va a dar mucho para cortar de acá a nada. Tal cual, y veremos si es puntual, ¿no? Bueno, ese que es un algo tema, que no suele ese suceder. es un tema. Si le aplicamos el reloj de Alberto Fernández, es posible que termine este programa y todavía no haya ocurrido, pero bueno, vamos a suponer que quizás el anuncio es para las 6:30 de la tarde, así que tendremos en 15 minutos, digo 4:30. Ya estás, ya estás aplicándole el reloj de Alberto, que son 2 horas más. Sí, totalmente, tenés razón. Bueno, vamos a conversar con Luis Naidenov, senador de Juntos por el Cambio. Naidenov, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ahí lo escuchamos bien. Bueno, aquí estamos junto a Martín Rodríguez Yebra esperando el anuncio del presidente a las 4:30 de la tarde. Pero bueno, la verdad que antes de hablar de esto, porque es poca la información que se ha dado con respecto a de qué se tratará el anuncio del día de hoy, quería preguntarle por esta cuarentena extendida que tenemos, por lo menos aquí en el AMBA, que vamos a llegar a sobrepasar los 100 días. Bueno, la primera reflexión es que, la cuarentena brinda una utilidad en una primera etapa para que el Estado pueda prepararse desde el punto de vista sanitario. Pero la prolongación de la cuarentena no solamente genera efectos adversos en lo económico, se siente en el día a día el quiebre de pequeñas y medianas empresas, se realizaron el inicio de concursos preventivos y quiebra, ni hablar de los emprendedores, sino que también hay un tema que no es menor, y para eso la flexibilización, me parece a mí, una flexibilización ordenada y responsable es el camino, y que tiene que ver con la salud psíquica y emocional de las personas. Yo puedo decirte el caso de algunas provincias donde no se registran ningún contagio, como es el caso de provincia o infectados, o en otras donde también hay algunos casos donde la prolongación de la cuarentena no es para nada positiva. Y no hay que entrar en la falsa dicotomía que nos plantea el gobierno: o defendés la vida o defendés la economía. No se trata de eso. La defensa de la vida... Naidenov, sí. Perdón, no, el presidente insiste y dice una y mil veces que los problemas económicos en realidad no son culpa de la cuarentena, sino son culpa de la pandemia. Bueno, pero a ver, son culpa de la cuarentena. ¿Qué culpa tiene un comerciante que no presta un servicio esencial cuando el Estado, por circunstancias que le son ajenas, le exige a no habilitar un negocio? No puede entender, pero hay determinados parámetros que el gobierno tampoco lo cumple. Mientras los países flexibilizan, reitero, de manera ordenada, me parece a mí que la cuarentena, el aislamiento, le ha dado a este gobierno un camino o una hoja de ruta que no la tenía. Desde lo económico, la pandemia, y el propio aislamiento, viene de alguna manera a tapar la ausencia de un plan muy claro de contingencias en la transición que estamos pasando, y hablar de una pospandemia ni siquiera se avisora. Porque la respuesta del presidente es: esto durará el tiempo que tiene que durar, y eso desnuda una falta de previsibilidad enorme. Entonces, el denominador común hoy en la Argentina es la incertidumbre, y la incertidumbre no te conduce a nada bueno. Me parece a mí que estas cosas que están pasando en materia económica no tienen desde el Estado la respuesta que esté a la altura de las circunstancias, la inmediatez. Es decir, la economía o la realidad va a contramano de las decisiones que toma el gobierno.
El gobierno siempre corre detrás de los acontecimientos, y esto es lo mucho más grave, que ya se sabe lo que iba a pasar, porque los ejemplos del mundo nos indicaron el camino, pero no hay respuestas satisfactorias del Estado, las respuestas son, digamos, se quedan siempre a mitad de camino. Parecería ser que la mejor noticia que tiene para brindar este gobierno es cada conferencia de prensa con el acompañamiento del jefe de gobierno y el gobernador de la provincia de Buenos Aires para informarnos que se extiende el aislamiento por un tiempo más, con cierta alegría. Yo no sé qué alegría genera esto, cuando a la par hay un mundo económico. Hay un mundo económico y está el mundo de la realidad de la gente. Claro. Y ese mundo económico es el mundo que no lo comprende ni lo visibiliza el gobierno en su justa dimensión. Sí, Martín. Senador, cuando el gobierno aparece como el fin de semana diciendo que con un gobierno de Macri esto sería una catástrofe, o aparece el gobernador de La Pampa hoy a decir que con Macri en el gobierno la Argentina estaría cavando fosas porque no alcanzaría para los cadáveres que habría. ¿Qué opinión le merece? Hubo un comunicado de Juntos por el Cambio el fin de semana, pero ¿por qué cree que el gobierno empieza a girar la mira hacia los opositores? Primero, no sabía lo del gobernador de La Pampa, lo siento. Lo dijo esta mañana. Es una provocación y una falta de respeto a muchísima gente que en el contexto de la pandemia han perdido familiares. No tienen la menor idea de lo que dice. Y en segundo lugar, reitero, porque ante el fracaso del gobierno de no tener una hoja de ruta en materia económica, no hay nada mejor que mirar al pasado y responsabilizar al pasado de la situación actual. Pero también esto es una subestimación de la inteligencia colectiva de la gente. ¿Cómo podés afirmar que si Mauricio Macri hubiera sido presidente esto sería una catástrofe? Primero, este gobierno no tuvo ni planificación. Deberían llamarse al silencio. Gobernamos sin presupuesto, con un ministro de salud que primeramente dijo que el coronavirus estaba lejos y había que preocuparse por el dengue. Y cuando se dieron los primeros casos dijo la verdad que esto nos sorprendió. Deberían tener un poco más de respeto hacia la gente, porque mintieron descaradamente y la improvisación fue el denominador común. En segundo lugar, cuando convocaron a la oposición, encontraron en Juntos por el Cambio a una oposición responsable que no la tuvo Macri durante mucho tiempo cuando le tocó ser gobierno, porque los sectores duros no acompañaron ningún tipo de medidas. Pero me parece a mí que, reitero, lo que tiene que hacer el gobierno es poner sus energías en el presente, con una economía destruida, y pensar en el mediano y largo plazo. Pero para eso necesitas presupuesto, necesitas un plan, necesitas un programa. Y el gobierno no tiene programa. Lo que se demuestra es que el gobierno no tiene programa. Es un ministro de Economía que gestiona la reestructuración de la deuda pública, pero no hay programa. Hay que hacer un seguimiento de las declaraciones del ministro y darnos cuenta que no hay programa. Entonces, un gobierno que no tiene programa, la pandemia vino a suplir la propia inoperancia del gobierno. ¿Usted cree que por lo que decía recién de Martín Guzmán, ¿no? ¿Usted cree que el ministro de Economía está solamente enfocado en la reestructuración de la deuda y el resto de las cuestiones le son ajenas hoy? Absolutamente. Yo no digo que la deuda no sea importante, claro está. Necesitaban el respaldo de la política y nosotros acompañamos. Acompañamos en el Congreso, acompañaron nuestros gobernadores cuando lo convocó el presidente, para enviar una señal, digamos, una señal del Estado de que hay temas que se abordan con mucha seriedad en Argentina. Pero convengamos que en el día a día no hay programa, y esto es evidente. El gobierno no tiene un programa, llega tarde a los acontecimientos. Nos hablaban de 3 o 4 millones de beneficiarios para el ingreso familiar de emergencia, y se anotaron 10 millones, 11 millones, y hay 1 millón y pico que todavía no cobran. Sí. Los primeros créditos que se otorgaron tampoco llegaron a tiempo, y fue la propia banca oficial la que no tuvo el manejo de los tiempos para darnos cuenta que en emergencia las respuestas tienen que ser mucho más ágiles. Hay sectores atados a las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendedores que no pueden lograr el acceso al crédito para pagar un porcentaje de su salario. Entonces, si en la contingencia que se avisoraba no tenés una respuesta, con un Estado que no para de emitir, con un problema enorme desde lo público, no solamente de lo privado, con provincias que no saben cómo van a pagar el aguinaldo,
Y el gobierno está en la distracción de la confrontación, como hubiera sido con la pandemia si gobernaba Macri. Me parece que eso desnuda la propia negligencia, la propia inoperancia y tratar de tapar de alguna manera el sol con las manos. ¿Qué significa esto? Que la realidad te desborda, que te golpea el día a día, que millones de argentinos no tienen trabajo y que el gobierno, bueno, es preferible mirar a Macri, mirar el final o hablar del endeudamiento para no asumir que gobierna. Claro. Tienen Bueno, que darse cuenta acaba que de dar gobierna. dato, el último dato del Ministerio de Trabajo, son 90.000 puestos de trabajo menos en el mes de abril. A partir de, bueno, justamente el mes de abril fue el primer mes completo, ¿no?, de cuarentena. Sí, por supuesto, y la situación tiende a complejizarse. Lo que nosotros no alcanzamos a interpretar, que en una situación tan difícil, cuando se requiere del esfuerzo y del compromiso y del aporte de todos, cuando en la Argentina tiene un sistema político previsible, porque hay dos coaliciones que están, por decirlo de alguna manera, bien plantadas en la cancha, que es la coalición del Frente de Todos que gobierna y de Juntos por el Cambio, el gobierno elija el camino que ya conocimos en el pasado y que terminó muy mal. La confrontación permanente terminó muy mal y reiteran la misma lógica, pero con una diferencia. Una cosa era discutir en la bonanza, en la etapa de los superávit gemelos, y otra cosa es discutir en el marco de un gobierno donde no hay una conducción política férrea, o mejor dicho, esa conducción política también se la discute, porque tenés un presidente que trata de nivelar determinadas situaciones que se dan por debajo de la mesa, y el gobierno está en... Bueno, está en y de hecho, Naide nos perdón, ¿no? Pero hablando justamente de este concepto que usted dice, Sergio Berni dijo que la líder indiscutida del espacio es Cristina Kirchner. No mencionó al presidente. Es que, bueno, tampoco ha inventado nada nuevo. El liderazgo político lo tiene Cristina Fernández de Kirchner, y las decisiones centrales, si uno tiene que analizar el mensaje del presidente cuando asumió en diciembre y el mensaje a la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, ese mensaje de convocatoria al diálogo, de construir los grandes acuerdos que la Argentina necesita, no tiene nada que ver con las embestidas de los últimos tiempos. No solamente en el Senado, con una hoja de ruta marcada por la impunidad y revancha, sino por las declaraciones del jefe de gabinete, que representa al gobierno y al propio presidente, Senador, donde sale a atacar al propio expresidente Mauricio Macri únicamente para aportar, digamos, yo te diría, a un incendio político innecesario, cuando la sociedad requiere de mayor prudencia del propio gobierno. La prudencia lo tienen en la oposición. Acompañamos cada decisión que el gobierno nos convocó. Ahora, que tampoco, digamos, traten de suplir la falta de programas, reitero, porque no hay programa, no hay plan, responsabilizando siempre al pasado. Ya se cumplieron 180 días de gestiones. Naide, usted es de Formosa. Hace unos pocos días el presidente estuvo en la provincia y declaró algo así como que el modelo de Infran, el gobernador de Formosa, era un modelo a seguir. ¿Qué le genera esa declaración o qué pensó cuando escuchó eso de parte del presidente? Y de paso, si puede describirnos un poco desde su visión cuál es ese modelo a seguir. Bueno, si el modelo a seguir para la Argentina es el modelo de Formosa o el modelo de Infran, del estilo de ejercicio de poder del modelo Infran, estamos condenados al fracaso colectivo. Este es un modelo que únicamente se potencia en una mirada clientelar, en una fuerte dependencia del Estado, con salarios, con los peores ingresos promedios de la Argentina. Formosa es la provincia que menos exporta en la Argentina, con una capacidad productiva prácticamente destruida y con un ejercicio del poder absolutamente, no solamente autoritario, sino que tienen el control de todo el aparato del Estado. Si el modelo es ausencia de independencia de poderes, dependencia plena y absoluta del propio Estado, ausencia de iniciativa privada, bueno, ese será el camino que quizás deslumbra al presidente. Pero yo te lo definiría el modelo de Infran como un modelo muy exitoso desde lo electoral, pero con un enorme fracaso desde lo social.
Naidenov, recién hablábamos de la frase del jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Vamos a repasarla con usted y quiero pedirle que haga la lectura política. ¿Qué intención cree que hay detrás de esto? Si es que cree que hay alguna intención, a partir de lo que dijo el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Con Macri gobernando esta pandemia hubiera sido una catástrofe, dijo Cafiero. Bueno, a ver, por lo menos habla, digamos. Lo digo con todo respeto porque nunca lo escuché al jefe de gabinete con alguna definición política o asumiendo su verdadero rol. Creo que tiene que ver con un frente, con una coalición electoral que de alguna manera se fue nutriendo con distintos sectores, con los sectores de los movimientos sociales y con una línea o, digamos, una columna vertebral que me dijo duro. A mí me parece que estas declaraciones, con las cosas que vienen pasando en la Argentina en los últimos tiempos, fundamentalmente en el Senado, donde el Senado se ha transformado en una trinchera, donde todos están con los cascos puestos y con una hoja marcada por la revancha en cada decisión que se toma, bueno, es la expresión de, bueno, avancemos, implica el venir mejores recargados, y recargados con revancha y con confrontación. Creo que no le hace nada bien al gobierno. ¿Cree que puede haber alguna intención por parte del gobierno de dividir a la oposición? Y le sumo a la pregunta, ¿cuán unida está hoy la oposición de Juntos por el Cambio en medio de esta situación de la pandemia y de un gobierno que los está atacando de esta manera? Nosotros tenemos una cohesión política que intenta en respetar no solamente a ese 41% que nos acompañó, sino a muchos ciudadanos. Y esto es lo que el gobierno deberían tomar nota, que cuando lo votaron a Alberto Fernández, le han dado un voto porque el gobierno de Cambiemos no cumplió las expectativas económicas que la sociedad medianamente se había generado. Pero que no se confunda, que ese voto no es un cheque en blanco para la impunidad, no es un cheque en blanco para la revancha, no es un cheque en blanco para la discrecionalidad, ni para la apriete, ni para la extorsión. Entonces, ojo, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar este espacio y de ampliarlo, de ampliar el espacio de Juntos por el Cambio, porque el país no solamente necesita una oposición cohesionada para ser inflexible cuando esté en juego la institucionalidad en la Argentina, sino para construir una alternativa democrática, moderna, competitiva y sin revanchas que el país realmente necesita. Y eso tenemos que empezar a construirlo desde ahora. ¿Y cómo evalúa que ha sido el rol del Congreso durante esta cuarentena, ¿no? Primero, durante todo el tiempo que no dejó de funcionar y bueno, y tiene un rol fundamental en este sentido que usted recién marcaba. Yo lo dividiría en dos etapas. Por lo menos en el marco del Senado, nosotros logramos en una primera instancia acordar con el oficialismo, y así se votó por unanimidad en el recinto, una agenda que tenga que ver con la pandemia, donde las energías puestas de la política tenían que estar justamente orientadas a brindar respuestas a la sociedad, al sector de las pymes, de los trabajadores, al sector público, que está en una situación muy compleja. La situación del sector público es una situación realmente muy compleja también. Y te diría que en una primera instancia eso medianamente se cumplió. Logramos algunas sesiones de manera virtual donde tratamos decretos que fueron dictados por el presidente en el marco de las emergencias. Con distintas miradas nosotros estuvimos para acompañar. Pero esto cambió de manera abrupta. Y cambió porque, bueno, porque la pandemia también le viene como anillo al dedo a todo gobierno, no solamente autoritario, sino a todos los que intentan de alguna manera que la impunidad se patentice en la Argentina. Para que la impunidad se patentice en la Argentina, mientras la sociedad está expectante en el día a día, con los casos, con los aumentos, con algunas villas que parecen guetos, de la manera en que se las tienen cercados, y vive este padecimiento cotidiano con muchísima y justificada preocupación, bueno, hay otros que se dedican a otras cosas. ¿Y usted cree Las otras cosas son investir. Sí. ¿Usted cree que detrás de esto existe esta intención de patentizar, usando las palabras que usted usó recién, la impunidad en la Argentina?
¿Y usted tiene dudas? No hay dudas. Pero la pandemia, reitero, mientras estábamos acompañando las decisiones del gobierno, el secretario de Derechos Humanos solicitó la prisión domiciliaria de Jaime como excusa de la pandemia, uno de los principales responsables de la tragedia de Once. En el marco de la pandemia, Amado Vudú goza de prisión domiciliaria. En el marco de la pandemia, los organismos que tienen que hacer un seguimiento de las causas contra la corrupción, la Oficina Anticorrupción, desistió de acciones que vinculan a la expresidenta y a funcionarios del poder. En el marco de la pandemia, se está dando una investida enorme para tratar de investigar o responsabilizar de la denominada fuga de capitales a la gestión anterior. En el marco de la pandemia, lo único que interesa a muchos es avanzar en la impunidad y generar espacios de revancha. Yo no tengo ninguna duda, porque también hay una confusión, reitero. Están convencidos de que el voto, de alguna manera, que los llevó al poder, implica, reitero, una especie de borrón y cuenta nueva. Y ese es el error que le puede costar muy caro desde el punto de vista de la apreciación política al propio gobierno. Naidenov, muchísimas gracias por su tiempo.